Bueno, vamos a hablar hoy de la famosa carga pública. Una vez más, el gobierno está tratando de aprobar una nueva versión de la carga pública, es decir, de esa regulación que puede o no hacer inadmisible a alguien cuando esté aplicando para su residencia permanente aquí dentro de los Estados Unidos, es decir, alguna persona que se pueda convertir probablemente en una carga para el gobierno desde el punto de vista económico. Así que, pues como ustedes saben, existe una regulación acerca de este aspecto y pues ha sufrido cambios durante los últimos años, especialmente durante la era del expresidente Donald Trump. Tenía una connotación, es decir, una regulación anterior a la del expresidente Donald Trump. También encontrábamos otra regulación durante la presidencia actual del presidente Joe Biden. Pues encontramos al principio de su presidencia modificaciones que hicieron básicamente suspender estas nuevas regulaciones del presidente en aquel entonces Donald Trump, y pues por consiguiente en este momento ya estamos en la nueva era de la carga pública. Vamos a hablar quiénes pueden resultar inadmisibles y cuáles son las expectativas para modificar estas regulaciones que tienen mucha incidencia para que a usted le puedan aprobar la residencia permanente en los Estados Unidos de América. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Una vez más, gracias. Soy tu abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en los Estados Unidos de América. Pues vamos a hablar, como les expresaba anteriormente, de la carga pública. Es un aspecto muy importante que se debe tener muy en cuenta al momento de usted aplicar para la residencia permanente. Es decir, puesto que si usted resulta ser inadmisible por ese aspecto, pueden negarle inclusive su residencia permanente y se le pueden frustrar sus objetivos. En este video vamos a ver cuáles son esos cambios que van a poderse suscitar respecto de las nuevas directrices del gobierno actual del presidente Joe Biden. Esencialmente vamos a ver de esos nuevos cambios, vamos a hablar de esos nuevos cambios que pudiesen suscitarse en los próximos días en el 2022 respecto de esta carga pública, así que para que ustedes estén al tanto de ello, no se olviden siempre tener en cuenta que esto no es una información exclusiva para usted, es general, así que si usted desea un análisis legal respecto de su caso en particular, debe agendar una consulta con un profesional. Por ejemplo, en el caso nuestro, usted puede agendar una consulta en nuestra oficina y podemos estudiar su caso para efectos de que pueda usted saber exactamente si es o no inadmisible para este tipo de residencia cuando usted ha tenido antecedentes de inadmisibilidad por carga pública. Así que aquí estamos siempre prestos a atender sus consultas, tienen costo, llámenos y por consiguiente le daremos los costos respectivos. El objetivo entonces de la carga pública es que, y de esta modificación actual del presidente Joe Biden, es que anularía esencialmente la carga pública de la era Trump, básicamente. Vamos a lo anterior. La administración Biden ha propuesto que esencialmente se cambien, se eliminen esas políticas del presidente Donald Trump, que por su parte considera que eran discriminatorias hacia muchos de los inmigrantes y a estas personas que en algún momento acudieron a ese beneficio de salud y a otros servicios que pudiesen haber puesto inadmisible a ese aplicante a ajuste de estatus y a obtener la residencia permanente. Entonces la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional o DHS revertiría los tipos de asistencia que los oficiales de inmigración pudiesen considerar como carga pública, es decir, a aquellos inmigrantes que pudiesen estar aspirando a tener esta residencia permanente o green card. Por consiguiente, los oficiales de inmigración decidirían si se convertirían o no en una carga pública o dependerían de la asistencia del gobierno en ese momento. El trabajador calificado debe cumplir con los requisitos de educación, capacitación,
o experiencia, la oportunidad de trabajo para que no se convierta en esa carga pública. Entonces, esencialmente, ¿qué sería la carga pública o qué es la carga pública? Las determinaciones de carga pública se limitarían en este momento, en este nuevo estudio, en esta nueva regulación, se limitarían a la asistencia en efectivo del gobierno y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno según la nueva regla. Algunos críticos estaban diciendo, pero si yo tengo un tratamiento a largo plazo porque he sufrido del COVID-19, por ejemplo, que es lo más común hoy en día durante esta nueva era de la pospandemia, pues entonces esto se consideraría carga pública porque ha sido una institucionalización a largo plazo de un tratamiento de salud. Entonces hay críticos y todavía no hay una regulación muy clara al respecto. Entonces se expresa que durante la administración del expresidente Trump, los inmigrantes que usaron, por ejemplo, beneficios públicos no monetarios como vales de vivienda, asistencias alimentarias y Medicaid pudiesen haber sido considerados una carga pública y se les negaba el estatus de residencia permanente. Entonces, ¿ahora qué significa ese nuevo cambio de la regulación? Volvemos a repetir, la regla de Trump también incluía disposiciones que dificultaban la entrada a Estados Unidos y la obtención de una tarjeta verde por parte de estas personas que obtenían una visa de inmigrante en sus consulados que tuviesen bajos ingresos y que pudiesen ser vulnerables para volverse una carga pública. El presidente Biden emitió hace poco, pues vamos a decir, ni tampoco, ya vamos para casi 2 años, en donde después de su toma de posesión expresaba que la carga pública que había sido impuesta por el expresidente Trump se finalizaría de acuerdo a una formalización, a una nueva regulación que este presidente actual pues expresaría como una regulación nueva. Bajo esta regla que se está proponiendo, que todavía no es un hecho porque está en estudio, pero que en los próximos días se convertirá en una regulación objetiva, es decir, una regulación que ya estará como algo que los oficiales de inmigración deben poner en práctica, entonces se volvería la comprensión histórica del término de carga pública, es decir, volvamos otra vez a la historia. Antes del expresidente Trump, pues encontrábamos esta tradicional pues, definición o concepto de carga pública y las personas no serían penalizadas por optar por acceder a los beneficios de salud. En este caso, cuando estaba el presidente Trump, sí se penalizaba, y otros servicios gubernamentales, tal vez como por ejemplo la ayuda alimentaria y todo esto. Entonces, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, ha expresado que se radicaría una propuesta totalmente diferente. Entonces, en este comunicado se anunciaría esta propuesta y así como lo observan, se anunció y en este momento está en estudio. Los residentes afectados en la época Trump, porque ustedes tienen que saber qué hacía esta regla del expresidente Trump y qué va a hacer ahora esta regla del presidente Biden. Los defensores en esa época de la regla de la era Trump expresaban es decir, que esencialmente evitaría que los inmigrantes de bajos ingresos que aún no habían obtenido la ciudadanía, como los titulares de esta residencia, accedieran a los beneficios o créditos gubernamentales. Como le vuelvo y le repito, en la nueva propuesta, los beneficios no monetarios que no se consideran bajo la nueva regla de carga pública incluirían programa de asistencia nutricional o SNAP, programa de seguro médico para niños, mayoría de beneficios de Medicaid, beneficios de vivienda y vales de transporte. Ahora no se considerarían como una carga pública. La regla tampoco incluiría la actual, la que se está estudiando, que ya casi va a ser una regulación oficial. Incluiría entonces asistencias por desastre, asistencias por pandemia, créditos de deducciones fiscales, seguro social, pensiones del gobierno u otros beneficios ya ganados. La administración Biden entonces propone que la regla pública formalizaría una guía larga de aspectos que los oficiales de inmigración deben tener en cuenta respecto a beneficios públicos. Esta entonces regulación propuesta buscaría definir quién es probablemente que se convierta en una carga pública. It's likely that person is going to convert in public charge, ¿cierto? Entonces, en inglés, likely significa que probablemente se convierta esa persona en una carga pública al solicitar ciertas visas y la residencia permanente. El DHS, por su parte, publicó en días pasados una regla entonces propuesta que devolvería esta agencia, esta DHS,
a su interpretación que estaba usada antes del expresidente Donald Trump, como les expresaba anteriormente, que era la tradicional. La regla propuesta entonces centra su disposición en la ley de inmigración de los Estados Unidos, que impediría a las personas recibir residencias permanentes en ciertos tipos de visas si se determina que se vuelvan una carga pública en el futuro, y un no ciudadano que es o es probablemente que llegue a principalmente depender del gobierno para su subsistencia a través del uso de beneficios de asistencia en efectivo u hospitalización sería a largo plazo sería una carga para el gobierno. Así que tienen que tener muy en cuenta de ustedes mucho cuidado si han tenido un tratamiento largo médico o si han dependido de alguna manera del gobierno. Así que hay que tener mucho cuidado con este aspecto. El DHS, por su parte, y el Departamento de Estado aplicaron esta misma guía para tomar decisiones de carga pública durante décadas, limitando los hallazgos de carga pública a los casos en los que la asistencia en efectivo para el mantenimiento de los ingresos, tales como por ejemplo la asistencia temporal para familias necesitadas, a veces pues esta denominación era tomada como la carga pública, fue recibida por el solicitante o ese ciudadano a largo plazo, como les expresaba anteriormente. La nueva regla propuesta refleja esta guía a larga data, es decir, si usted ha recibido por mucho tiempo dicho beneficio. En el 2019, por ejemplo, sin embargo, esa regla de la carga pública propuesta por el presidente aquel entonces Trump hizo una desviación de todo esto que venía tradicionalmente teniéndose en cuenta como carga pública y expresaba entonces que las personas que obtenían esa asistencia nutricional, inclusive asistencia para vivienda, alquiler, beneficios de Medicaid, se consideraban como una persona que estaba dependiendo, tendía a depender del gobierno. En este instante, pues ya no se está teniendo en cuenta esto y el solicitante en aquel entonces solamente era probar que se había recibido en 12 meses consecutivos, en un periodo de 36 meses, esa ayuda y sería negada su residencia permanente. Esto se supone que se va a derogar en este instante. En la era Biden, como les expreso, entonces se quitó esto y ahora entonces ha vuelto a utilizar la tradicional regla carga pública. Finalmente, entonces, la probabilidad de convertirse en esa carga pública en cualquier momento sería el estándar que se utilizaría por parte de los oficiales de inmigración, así como especificar realmente, que todavía no lo sabemos en la nueva regla, cuáles son esos beneficios que se determinarían como una carga pública. Entonces, la DHS, esta agencia en este momento basada en la política del presidente Biden, considera que esta propuesta crearía una interpretación más fair o fiel o justa respecto del concepto de que una persona probablemente se convierta o no en una carga para el gobierno. Información útil para ti, para que tú sepas exactamente que no vas a tener inconvenientes respecto de ser una probable carga pública para el gobierno. Sin embargo, vuelvo y le repito, siempre es importante que se asesore de un profesional para efectos de analizar su caso en particular, puesto que todos los casos tienen características diferentes, sobre todo cuando ustedes están en este proceso de recibir su residencia permanente, bien sea como ajuste de estatus o a través de una visa de inmigrante. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Dale like a este video, que es un material importante para ti o para quien lo pueda necesitar. Nos vemos en una próxima oportunidad.